¿Para qué hacemos esto? Porque al momento de que yo quiera sumar más vectores, si yo por ejemplo tengo un vector de 2 a 45 grados y otro vector de 3 a, digámoslo así, 120 grados, ¿sale? Yo no lo puedo sumar directamente, no puedo decir 3 más 2 y 120 más 45. Eso está incorrecto. Entonces, lo que tengo que hacer es descomponer este vector, ¿sí? Descomponer el vector en sus componentes en X y en sus componentes en Y, y así lo puedo sumar. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces, mi componente en X, vamos a utilizar ahora coordenadas polares. Mi magnitud sería R. Mi magnitud es de 2. Y mi ángulo va a ser de 45. Quiero obtener coordenadas rectangulares. Vamos a hacer una tablita donde me va a arrojar mis datos en X y en Y. ¿Sale? Entonces, rec 2, 45 me da 1.41. Y me tiene que dar lo mismo porque es un ángulo de 45 grados. 1.41. ¿Sale? Ahora, vamos a hacerlo ahora con este otro vector. Quiero coordenadas rectangulares. Entonces, mi magnitud es de 3. Mi ángulo es de 120. ¿Sí? Porque se cuenta a partir del eje positivo de las X. Entonces, ponemos rec 3,120 y me da menos 1.5. ¿Por qué me da ese menos? Porque mi componente en X está sobre el eje negativo de las X. RSL tangente 2.59. Mi componente en Y está en el eje positivo de las X. De las Y, perdón. ¿Sale? Entonces, los signos están correctos. Ojo. Si mis componentes son mayores a mi magnitud, si esto y esto son mayores que 3, si 1.5 fuera mayor que 3 y 2.59 fuera mayor que 3, automáticamente ustedes deben de saber que el resultado está mal. Tus componentes no pueden ser mayores a tu magnitud, ¿sale? Entonces, hacemos esta suma. 1.45 más menos 1.5 me queda 0.09. 1.41 más 2.59, 4. Ya tengo mis componentes del vector resultante. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando tengo esta suma de vectores voy a tener un vector resultante. Voy a tener menos 0.09, que va a estar como por aquí, en X, y 4 en Y. Este es mi vector resultante. Y estas son sus coordenadas. Quiero saber cuánto mide este vector. ¿Sale? Entonces, voy a aplicar, como tengo coordenadas rectangulares, aplico pol para obtener la magnitud y el ángulo. Entonces, pol menos 0.09 menos 0.09, coma 4. Me da una magnitud de 4.001. RCL tangente para obtener los grados y me da 91.28 grados. ¿Sale? Tiene lógica, ¿sí? Va a medir 4 unidades y va a estar a una dirección de 91.28 grados. Ahora vámonos con un ejemplo de 3 vectores. Vamos a ver qué va a pasar si sumamos 3 vectores. Entonces, mi primer vector quiero que esté a 30 grados
y que mida 6 metros. ¿Sale? Mi segundo vector va a tener aquí 20 grados y va a medir 4 metros. Y mi tercer vector va a estar sobre el eje negativo de las Y y va a medir 5 metros. A este vamos a llamarle vector A este vamos a llamarle vector B y a este vamos a llamarle vector C. Quiero saber D, mi vector D, que va a ser la suma del vector A más el vector B más el vector C. ¿Sale? Entonces, para poder sumar estos vectores, los tengo que descomponer en sus componentes. Componente de A en X, componente de A en Y, componente de B en X, componente de B en Y, componente de C en X y componente de C en Y. ¿Sale? Entonces, primero, vamos con el vector A. Mis coordenadas polares, magnitud 6, ángulo 30 grados, vector B, magnitud 4 metros, ángulo, el ángulo siempre lo debo de tomar desde el eje positivo de las X. Entonces, si aquí mide 20, 180 menos 20, me va a quedar 160. ¿Sale? Y el vector C, mi magnitud es de 5. Mi ángulo de aquí a aquí son 90. De aquí a acá 180. De aquí a acá 270. ¿Sale? Y hacemos mi tablita. Componentes en X, componentes en Y. Vamos con nuestra calculadora. Estamos en coordenadas polares. Queremos hacerlo a rectangulares. Entonces utilizo tecla rec. Rec 6,30. Mi primera me da 5.19. RCL tangente 3. Ya tengo mis primeras coordenadas. Vamos con la segunda. Rec 4,160 menos 3.75. RCL tangente 1.36. Vamos con la última. Esta, a simple vista, sin calculadora, puedo decir que no se está moviendo nada en X porque está sobre el eje negativo de las Y. Voy a tener 0 y estoy para abajo. Entonces, menos 5. ¿Sale? Mi componente en X es 0 porque no me muevo y en Y va a ser menos 5 porque me muevo hacia abajo. Entonces, vamos a hacer esta suma. 5.19 menos 3.75 me da 1.44. ¿Sale? 3 más 1.36 menos 5 me da 0.64. Entonces, las coordenadas de mi vector resultante van a ser 1.4 en X, digamos que está por aquí, y en Y va a ser 0.64. Vamos a tener un vector así, chiquitito. ¿Sale? Ok. Este sería mi vector D. Entonces, si ya tengo mis coordenadas en X, quiero saber cuánto mide este vector. Voy a aplicar pol 1.44, menos 0.64. Y me dice que mi vector tiene una magnitud de 1.57 y un ángulo, RCL tangente, de menos 23.96. ¿Qué es lo que quiere decir? Este ángulo es el de aquí, aquí, ¿sale? Si yo quiero obtener el ángulo desde el eje positivo de las X, resto 360 menos 23.96, 360
menos 23.96 y me va a dar un ángulo de 336.04. Y esa es mi respuesta. Mi vector resultante va a ser que me desplacé 1.57 metros con una dirección de 336.04 grados. Y eso es todo. Eso es todo lo que tienen que saber para sumar vectores. ¿Sale?